Bomboncetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo súper contenta de estar aquí una vez más con vosotras y con vosotros. Bienvenidas al canal. Hace tiempo que no me siento a grabar así aquí cara a cara, ¿verdad? Y a compartir con vosotras. De todas formas, he estado subiendo contenido, los directos que hago en Instagram siempre acompañada. Os los dejo aquí también, que le llamo vídeo podcast. Y los vídeos cortitos que allí son reels, aquí se llaman shorts. Y también os los he dejado todos por aquí los tenéis, así que contenido hay para ver sin problema, pero es verdad que hacía un montón que no me sentaba. De hecho, acumulé ahí un montón de cositas, de productos beauty que os quiero enseñar, son mis últimas compras. Hoy quería empezar o quería traeros, vaya, el vídeo de favoritos de verano, pero vi el tocador así tan a tope y dije, no, mira, primero le voy a enseñar todo esto que tengo aquí apartadito y que me gusta compartir con vosotras, y ya el domingo que viene, os espero, no os lo perdáis, os traeré el vídeo de mis favoritos de verano. Son pocos porque ha sido un verano raro, atípico, pero bueno, me gusta compartir lo que más he usado este verano. Así que lo dicho, os espero. Aquí estoy con un cafecito. Ahora, por cierto, me he pasado al café solo, un tipo americano, solo largo de agua. Lo hago en cafetera italiana o en la cafetera esta que de émbolo, que le baja así el émbolo. Y este es café de especialidad, buenísimo. Y me he pasado a tomarlo sin azúcar. Lo veía misión imposible al principio, pero oye, me encanta y ahora lo disfruto muchísimo. Es verdad que ahora me cuesta mucho encontrar un café rico en la calle. Entonces fuera casi siempre pido infusión y el café lo tomo yo en casita. De estos de especialidad, de boutique que compras, o lo compro molido en el momento, lo compro en grano y lo muelo yo, y esto es otro mundo, os lo prometo. La tacita de Ogalego mola, si eres diestra o zurda, a ambos lados, aquí pone ogalegomola.com, la tenéis a la venta en mi web, en Ogalego Mola. Y también hay otro modelo, con palabriñas da miña vida, todo con palabras gallegas, preciosa. Así que os espero por allí también. ¿Qué más? No sé por dónde empezar porque mirad, hace tanto tiempo que tengo ahí las cosas esperando a grabar este vídeo que no me acuerdo ni dónde las he comprado. Estoy viendo aquí unas cuantas y digo, es que no sé si son de Look Fantastic, de Net-a-Porter, creo que también hice un pedido allí. Así que, bueno, no sé, os dejaré en la cajita de información las webs en las que suelo pedir y echáis un vistazo porque realmente no me acuerdo. Mirad, voy a empezar por este champú de Leonor Grey, os lo voy a enseñar, lo he pedido porque es un champú anticaspa suave y sobre todo para la irritación del cuero cabelludo. Sabéis que este es un problema que yo arrastro desde hace tiempo, voy probando productos que me calmen la irritación del cuero cabelludo. De hecho, hice un sorteo en mi Instagram de una de las líneas, la línea Astera de René Furterer, que me va de maravilla, pero también me pedí este. Tiene muy buenas críticas porque es al propóleo, própolis, y me apetecía mucho probarlo. El envase es así, son 200 mililitros de producto y nada, ya os comentaré qué tal. Ya digo que las reseñas eran muy buenas, es a un 98%, creo que es 93, perdón, de ingredientes naturales, sin siliconas, sin parabenos, sin sulfatos, creo que ponía. Así que nada, deseando probarlo y contaros, ¿vale? Otra crema famosísima que me he pedido es esta, la SOS de Madara. Seguro que ya la conocéis. Es así, un tarrito de 50 mililitros, todavía no la he empezado. Esta es una crema con muchísima fama por su poder hidratante y nutritivo. Es como un booster ahí, un chute de nutrición para la piel. Además lleva antioxidantes y ácido hialurónico. Esta reduce la inflamación de la piel, las irritaciones, nutre en profundidad. Para esas primeras arruguitas también va fenomenal. Es otra crema con muy buenas reseñas que me apetecía probar. Y también me he pedido un jabón de manos de Margaret Dubs. Esta marca es muy conocida, muy famosa por sus líneas de cuidado de pies y manos. Mirad, es un jabón altamente nutritivo, reduce la inflamación y recupera la hidratación de la piel, de las manos, vaya. Es un jabón de manos, repito, el dosificador, así para tener allí en el lavabo. Y bueno, me llamó mucho la atención, ya digo, es muy famosa por su cuidado de pies y manos y me apetecía mucho probar algo de su línea. Esta en concreto está
perfumada con mandarina y geranio. Ya sabéis que yo soy muy sensorial y eso que me llamó la atención y dije, la voy a pedir a ver qué tal, porque las manitas hay que cuidarlas mucho. Ya sabéis que es una de las primeras zonas donde se nota más el paso del tiempo. Sobre todo porque mirad, vamos por la calle y siempre ponemos el factor de protección o las cremitas en la zona de cara, cuello y escote. Eso espero que hagáis. Y las manos nunca reparamos. Y yo, ya cuando nació Irene, fui muy consciente de esto porque claro, tú llevas el carrito del bebé y las manos se exponen continuamente al sol, a la niebla, a los cambios de temperatura y nadie repara en las manos. Quiero decir, esto es como los pies, ¿no? Manos y pies son los grandes olvidados. Pues no, tened esto muy en cuenta, ¿vale? Las manitas hay que exfoliarlas de vez en cuando, hidratarlas y mimarlas, al igual que los pies. Después hice un pedido en Bobbi Brown, pedí esta paleta de sombras Cuarteto, me encanta, monísima, es muy yo, son colores básicos perfectos, con solo este cuarteto ya te haces un ahumado divinamente, o si no también para iluminar la mirada con estos dos, el doradito y el beige, me gustan muchísimo, este morado también, este ya me lo imagino ahí en el párpado móvil o marcando la bananita en transición. Bueno, igual os hago un mini reels ahí maquillándome con ella y así la veis en acción, genial. Y después el marroncito también, bueno, un básico, ¿eh? Es una belleza, chico, de verdad, estas cositas a mí me encantan, esto es como de colección. Me pedí un labial de la línea No Cherry Lip Color. Ahora os lo enseño, es el tono Poppy, una chulada. Tenía muchísimas ganas de probar esta línea de labiales de Bobbi Brown. Tengo ahí atrás los labiales normales, tengo algún lápiz y juraría que algún gloss, pero esta línea no. Combina aceites naturales, color y brillo. Deja el labio súper jugoso, este sí que ya lo he probado, ahora os hago un swatch y lo veis. Y me gusta mucho, igual no descarto hacerme con algún color más de esta línea. También he pedido un labial mate de Kevyn Aucoin, me apetecía muchísimo, no he probado la línea de labiales de Kevyn Aucoin, tengo los iluminadores Celestial, ya sabéis que eso es un básico, tengo una paleta de iluminador y bronzer, juraría que también, pero labiales ninguno. Mirad qué tono, este es el Resilient, así como yo, y me chifló, de verdad lo vi, dije yo, uy, este tono me va a ir a mí de maravilla, me encanta, ya lo estrené, no reseca el labio, muy facilito de llevar y se aguanta bastante bien, ¿eh? El tono es precioso, de verdad. Me he pedido este combo increíble de Emma Hardy. Ya sabéis que soy muy fan del limpiador facial de Emma Hardy, un limpiador en manteca súper sensorial a base de aceites. Esto es una maravilla, os lo prometo, es de otro mundo. Además viene con la muselina grande, es el tamaño grande, de este ya había tenido el chiquitillo, juraría que yo os lo he enseñado en más vídeos y hubo una oferta online en su propia web, no, creo que no, en una farmacia. Madre mía, que me falla la memoria. Bueno, la oferta venía el pack junto, la verdad, porque era casi por el precio de la crema son 50 y pico de euros, que juraría que es el precio también del limpiador facial, pero bueno, que al pedirlos así, eso, te salían los dos al precio de una de las piezas. De maravilla, vamos, el limpiador ya os digo que es un limpiador sólido, un limpiador facial sólido, bálsamo, lo voy a abrir porque ya lo empiezo en breve, que ya acabé el chiquitillo. Mirad, y esto es un espectáculo, señoras. ¡Oh, madre mía! En serio, esto es una maravilla. Esos momentos de cuidarnos, de autocuidado y automimo con un producto de estos así sensoriales, te vas masajeando el rostro, te deshace el maquillaje, pero a la vez que cuida tu piel, la hidrata y la nutre. Con este olor, esto es un espectáculo, ya os lo digo, es una maravilla. Me encanta este producto, repito y repetiré. Suelo aprovechar ofertas por eso, porque bueno, no es un limpiador facial barato, pero es verdad que al ser así sólido utilizas muy poquita cantidad, lo activas en la palma de las manos y después te lo aplicas por el rostro. De maravilla. La crema tiene una fama increíble, yo no sé si la he visto a Olga Xaviera, que la sigo en Instagram, siempre saca productos así de cosmética nicho,
y bueno, esta crema no la conozco, pero lo mismo, tiene muy buena crítica y muy buenas reseñas. Es una crema antiedad, antimanchas, iluminadora, regeneradora, igual que el otro producto, pues también es a base de aceites cítricos, un olor increíble. Esta no la voy a abrir porque tengo otra en uso que ahora os voy a enseñar, nueva también, y prefiero, yo siempre soy de pongo una en uso, la acabo y continúo con otra. Esa es la forma que yo tengo de hacer y de daros reseñas completas del producto, porque si empiezo hoy, lo uso una semanita, ¡oh, qué bien me va! A ver, yo pienso que la reseña no es fiable, ¿vale? No os puedo hablar de sus beneficios o de lo que bien me ha ido si no la pruebo en profundidad. Trae una paletita para que no tengas que hurgar y meter el dedo, a mí eso ya me encanta. Entonces coges con tu paletita un poquito de producto, te lo aplicas y luego ya te lo repartes en el rostro. Esto me encanta, pero lo dicho, yo le apunto ahí cuando empiezo o en la agenda cuando empiezo las cremitas y más o menos a los 20 días o al mes os suelo hablar de ellas, os suelo hacer reseña, bien en Instagram o bien por aquí. Es mi forma de hacer. Ahora os voy a enseñar esta mascarilla hidratante de Darphin. La he pedido pues en una farmacia, en Pharma Online. No lo sé, mirad, es una mascarilla de Darphin. Esta marca la encontráis a la venta en farmacias, para farmacias o webs especializadas. Es una mascarilla súper hidratante con muy buena reseña también, y eso juraría que como la encontré de oferta, pues nada, dije mira, va para la saca porque estoy acabando las mascarillas, ahora mismo estoy con las de Glam Glow para acabarlas y acto seguido va esta. ¡Oh, Dios mío! Ya huele el envase de maravilla. Darphin es una marca que me gusta muchísimo. ¿Sabéis a qué le tengo muchas ganas también? Al contorno de ojos. Hablan maravillas del contorno de ojos de esta marca. Así que igual en breve, si lo veo por ahí de ofertita, me lo pido y os voy contando. Esta nada, en cuanto la pruebe una noche de esas de autocuidado, os cuento. Este producto es un agua micelar en espuma. Bueno, dice que está inspirado en los rituales de belleza coreanos, para incluir un producto más. Ya sabéis que eso parece un sinfín de pasos interminables, pero bueno, a mí me gusta, es mi momento de autocuidado y yo lo disfruto muchísimo, ya lo sabéis. Y esta es eso, es como un pre-limpiador, ya lo pone, porque es una espuma micelar. Tú te la aplicas en un algodón o en un algodoncito de estos reutilizables que tengo yo. Una vez que está mojado me aplico esto, es en formato espuma y me lo pongo por todo el rostro. Me llamó mucho la atención por el ácido láctico que lleva, que ya hace una pequeña exfoliación en la cara, y después porque también lleva ácido acelaico que ayuda a tratar las manchitas de la piel y a unificar el tono. Yo el ácido acelaico que estoy utilizando ahora mismo es de Ordinary, creo, sí, de Ordinary, y ya lo estoy acabando, vamos, me queda esto y esta pienso que me va a ir muy bien. Mirad que he pedido también la Ronquina en azul. Este tónico capilar saltó a la fama, lo sacó la vecina rubia, dijo que era el que utilizaba ella para la caída del cabello, el que es naranja y líquido. Yo lo pedí azul porque en teoría este es mejor para el pelo canoso y sobre todo para tratar las irritaciones del cuero cabelludo, la caspa y todo eso. Bueno, lo he pasado a 2 envases así individuales para darle uno a mi madre porque también tiene el pelo, bueno, blanco. Hombre, yo lo tiño, pero mi madre ya lo dejó blanco y lo tiene todo blanco. Y entonces quiero compartirlo con ella para ver también cómo le va con los picores, ¿vale? Por eso lo repartí así en 2 sprays individuales y esto pues te lo aplicas eso en el cuero cabelludo, y después te das un masajito, ¿vale? Dicen que va fenomenal. A estas alturas me imagino que ya conocéis el rojo de sobra. Y yo he pedido el azul más que nada para esos problemas capilares, para los picores, para la caspa, para infecciones de la piel también, tipo eczemas o algo así. Tiene quina y romero. Y alcohol también lleva, por si alguna ya no le apetece probarlo, alcohol de nat. Yo os aviso. Voy a pasar muy rápido por estos 2 productos beauty de Zara que tenéis post en el blog y vídeo, os lo dejaré por aquí linkeado. Compré el trío de iluminador, colorete y bronzer. Pigmenta muy suavecito, muy sutil, ya os lo he dicho en el vídeo también. Y el labial me gusta porque el cierre es imantado, al igual que los de Giorgio Armani.
y alguna marca más, pienso, esto me encanta porque, chica, lo llevas en el bolso suelto y no corres el riesgo de que te abra y pintes el interior del bolso todo. ¿A alguna nos ha pasado? ¿A que sí? Déjame un comentario. Siempre hay un labial que nos pringa el bolso, entonces a mí que vayan así imantados me gusta mucho. No me enredo, están genial, son productos de gama media. Os dejo el vídeo de Zara Beauty por aquí linkeado y así lo podéis ver. También me he pedido este limpiador facial, mira, Pro Collagen de Elemis. Es una marca que estamos viendo mucho ahora por redes y yo lo tengo que probar todo, claro que sí. Yo lo pruebo y os comento, os cuento. Una maravilla, ¿eh? Así es como he empezado con el de Emma Hardy pidiendo los pequeños para ver si me hacía con la textura, con el olor, y ahora ya voy directamente al grande. Creo que con este me va a pasar lo mismo. Es una manteca, un limpiador sólido a base de aceites, hiper mega sensorial, me encanta, deshace el maquillaje genial, no se puede poner en los ojos, tenéis que leerlo bien, ya lo iré gastando, os haré post en el blog probablemente y en Instagram y así os hablaré más en profundidad de él, pero ya os adelanto que me gusta mucho, ¿eh? Me encanta cómo deja la piel. La crema hidratante facial que estoy utilizando ahora mismo es esta, la Aquagraph, la empecé hace semana y media, es la que os decía antes que tengo en uso y entonces hasta que lleve por lo menos un mesecito así, ni cambio ni os voy a dar reseña. Ya digo, llevo una semana y media. Mirad, la textura es muy fluidita, la cojo también con una paletita por no ponerle la mano, ¿vale? La reparto por el rostro. Al principio huele un poquito raro, es una crema que entre sus ingredientes lleva alga, pero bueno, muy bien, ¿eh? Me deja la piel genial, hidratada, nutrida, no me resulta pesada y os cuento. Esta crema está formulada con polisacáridos procedentes del alga, Porphyridium, Cruentum y grafeno. Combate los factores que provocan el envejecimiento prematuro de la piel, además de prevenir el enrojecimiento y la sensibilidad. De esta tengo que leer y documentarme más, sobre todo por el ingrediente, por el grafeno. Es un ingrediente que se está utilizando en cosmética y está dando muy buenos resultados, así que os quiero hablar un poquito más de él, pero bueno, primero tengo que informarme, ¿vale? Quedamos ahí pendientes. También os quiero enseñar este mini neceser de MAC Cosmetics que compré en Madrid cuando fui en junio en el outlet de Las Rozas. Sí, Las Rozas Village, saliendo de Madrid. Y trae 3 mini mates de MAC, así. Son los Retro Mate Liquid. Me encantan. Son súper duraderos, mate, se fija el labio perfectamente y los colores, bueno, he escogido colores muy neutros, ya lo veis los tres, es una monería para llevar en el bolso. El gupillón es así bastante anchito, como en formita de flecha y se reparte genial. El neceser es una monería, de verdad que sí, estrellitas, es que no puede ser más yo, me encanta. Desde L'Oreal me han enviado este serum, el Revitalift Filler, ácido hialurónico puro al 1,5. Mirad ya por dónde lo llevo, semanita y media usándolo, mañana y noche. Ya sabéis que soy muy fan del ácido hialurónico, hidrata y rellena las arrugas, aporta una hidratación a la piel increíble, a mí me va genial de siempre y siempre que puedo utilizo cremas, serums y productos que lleven ácido hialurónico. Me parece fundamental. Con gotero de vidrio me aplico un poquito en la palma de la mano, me lo pongo así, después lo reparto por el rostro antes de mi crema de día y antes de mi crema de noche. Me va fenomenal, me gusta este serum. Voy a acabar enseñando todo esto que he pedido en la web de Hola Princesa. Y el serum de ácido láctico al 10% más ácido hialurónico. Repito, ¿ves? Como el de antes. Yo todo lo que lleve ácido hialurónico me mola. Pues pedí este serum, pedí 2, que uno se lo regalé a mi amiga Olga, que acaba de estar de cumpleaños. Y este es un serum con alfa hidroxiácidos, con ácido láctico, que te hace una pequeña exfoliación en la cara, ideal para eliminar esas líneas de expresión, las manchitas. El tarro es así, un botecito de vidrio, como todos los serums de The Ordinary, ya sabéis. Cojo producto y lo aplico por la cara. Lo hay en menor concentración, este es del 10%, ya digo, yo ya estoy acostumbrada a los alfa hidroxiácidos, al retinol, al ácido láctico, entonces mi piel los tolera bien. De todas formas
además lo tenéis en una concentración del 5, o sea, menor. Para empezar, siempre os recomiendo empezar con un retinol bajito para ver cómo reacciona vuestra piel y no inflamaros ni irritaros, y con este tipo de productos también, ¿eh? Ya digo que yo paso directamente al 10 porque ya conozco mi piel y ya estoy de estos productos. Pero bueno, esto me parece un básico también para utilizar ahora en invierno y preparar la piel. Vale, bueno, eso sobre todo después del verano. ¿Qué más pedí? Esta máscara de pestañas de Catrice, sobre todo por el gupillón. Mirad, tiene el gupillón de silicona como a mí me gusta, curvadito. Me separa y me define las pestañas, que es una maravilla. Y es una marca low cost que va estupendamente. Luego me he pedido el contorno de ojos, que ya sabéis que me gusta muchísimo, el de Ciaja. Este está en mi neceser, en los neceseres que he creado junto a Hola Princesa. Hay dos, el yin y el yang, y volando voy, volando vengo, y llevan este contorno de ojos. Es antiarrugas, es el de perejil, muy fluidito, se absorbe de maravilla. Y para el día me gusta mucho, es el que estoy utilizando. Por la noche uso uno con tratamiento un poquito más fuerte y por el día este. Después me he pedido también máscara de pestañas transparente para las pestañas inferiores. Ya sabéis que a mí me gusta darle a las superiores, pues eso, bien potente. Yo tengo la pestaña muy larga y entonces y muy poblada, la verdad. Si me pongo negro por abajo y por arriba, a ver, a mí no me gusta el efecto, me veo muy muñeca, ¿no? Y entonces abajo suelo poner máscara de pestañas transparente y en las superiores una máscara de pestañas normal. De Essence también he pedido este de cejas, es el que llevo hoy. ¿Veis? El fijador de cejas que tiene pequeñitas cerdas, pequeñitos pelos. No me sale ahora el nombre. Bueno, fibras, sí, fibras, pelitos que te rellenan la ceja también. Entonces, te aporta color, fijación y te las rellena. Me gusta mucho este tipo de productos y está genial de precio. Me he pedido un eyeliner rotulador negro. Le dije a Leti, a ver, ¿qué me recomiendas? Que sea negro, preciso, que pinte bien. Este, Fictions Formula. Este es el Booster Eyes. Bueno, negro, la punta súper definida, hace un trazo negro intenso, hiper definido, ya os digo, y me gusta muchísimo, ya lo he probado. Y después me pedí en todos los colores el estampador. Este ya os lo enseñé en algún vídeo, es una máquina, van de maravilla. De un lado son rotulador, ¿lo veis? Perfilador, y del otro es el estampador para hacer el eyeliner, que esto te lo pones así y te hace el rabillo del ojo solo, sin miedo. Mirad que os hago aquí un tatú, mira. ¿Lo ves? Mira cómo te hace el rabillo del ojo. Me encantan, pues lo tienen azul, marrón, negro y verde. Os voy a hacer los swatch en la mano, así veis cómo pigmentan y es una maravilla, chica. De verdad, con esto no hay eyeliner que se te resista, ni rabillo del ojo, vaya. ¡He acabado! ¡Estupendo! Bueno, es verdad que hay un montón de cosas pendientes por reseñar, por probar y contaros, pero seguro que más de uno ya lo conocéis, más de una cremita y más de un producto. Dejádmelo aquí en comentarios si ya conocéis alguno y qué tal os funciona a vosotras. Me imagino que sí, ya digo, porque son marcas muy conocidas y productos muy conocidos que yo no tenía y no había probado hasta ahora. Así que lo dicho, quedamos para otro vídeo y os voy contando qué tal me va. Os espero en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en TikTok, por todos lados estoy, ¿eh? Espero que no os canséis y nos vemos por allí. Un besote muy fuerte y gracias por estar aquí. ¡Mua! ¡Chao, chao!